Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde y espero que el día de hoy te encuentres súper. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Bienvenido a la segunda parte de El arte de conversar. Te invito a escuchar la primera parte de este episodio, ya que este es el arte de conversar número 2. El arte de conversar primera parte es el episodio número 9 de la primera temporada, en donde pues te explico cómo las conversaciones son como un juego de tenis, en donde primero tú tienes la pelota y luego se la rebotas a la otra persona, luego te rebota la pelota y se la vuelves a rebotar. Es una metáfora, obviamente. Te invito a que escuches el episodio número 9 de la primera temporada para que puedas entender mejor este episodio, que es el arte de conversar número 2. Y bueno, voy a contestar a una pregunta que me hicieron en mi Instagram. Y me preguntaron, quisiera saber cómo puedo seguir el hilo de una conversación para hablar un largo tiempo. Si quieres que hable sobre algún tema o tienes alguna duda, sí, o quieres que hable sobre algún tema relacionado con los temas que tratamos aquí en el podcast, puedes enviarme un mensaje a mi Instagram @JuanAlfredoUgalde. Y vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Voy a centrarme en cómo seguir el hilo de una conversación por un largo tiempo con alguien que conoces muy poco, que la has visto tal vez un par de veces, o que la ves en el trabajo, en la escuela o en donde sea, pero que ves a esa persona solamente así rápido y que pues no tienes tiempo para tener una conversación larga con esa persona. ¿Ok? Que sabes muy poco sobre la persona, pero pues que tú estás interesado o interesada en hablar más con esa persona. Y lo primero que quiero diferenciar para contestar a la pregunta es que te quede bien claro algo. Cuando hablo de una conversación, hablo de una conversación real. ¿Y a qué me refiero con una conversación real? Me vas a decir, Alfredo, pues todas las conversaciones son reales, ¿no? Me refiero a una conversación en persona, ¿ok? En persona. No una conversación por WhatsApp, no una conversación mediante una red social, no una conversación por videollamada, no una conversación así que estés viendo tu celular, ¿ok? Eso no es una conversación, ¿ok? Una conversación real es una conversación en la que tú estás con la persona viéndola de frente, cara a cara, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que quiero diferenciar. Porque para poder tener una conversación larga con alguien, lo que es necesario es que hables lo menos con esa persona por redes sociales o por WhatsApp. Y muchas personas creen que tienen muchas conversaciones con muchas personas solamente porque platican todo el día o la mitad del día o varias horas al día con una persona por WhatsApp. Y creen que ya la conocen y creen que cuando nunca en su vida la han visto. Pero pues solamente platican con ella por WhatsApp, o con ella, o con él, o con la persona por WhatsApp, y creen que ya la conocen y creen que ya hasta tienen una relación, son novios, ¿no? Entonces quiero que te quede bien claro que entre menos hables con la persona por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por cualquier red social, es mejor.
Y es necesario que quedes con esa persona justo para eso, justo para platicar, para conversar. Porque te repito, no es lo mismo crear una conversación corta o rápida en algún lugar. Por ejemplo, crear una conversación derivada de algún suceso como estar en alguna fiesta, que pues es relativamente sencillo crear una conversación corta en una fiesta o en el transporte público o en algún concierto o no sé, en el teatro o en la calle, simplemente en el parque. No es lo mismo crear una conversación corta y una conversación simple, común y corriente, a quedar con la persona para precisamente conversar y que exista una conversación larga y que verdaderamente te conozca. Porque cuando tienes una conversación corta de, por ejemplo, una conversación corta pues es una conversación de 30 minutos, ¿no? Pues en realidad en 30 minutos no conoces a una persona. Tampoco conoces a una persona en 2 horas, que es una conversación larga, pero tienes más elementos en una conversación de 2 horas que en una conversación de 30 minutos. En una conversación de 15, 10 minutos. O simple, común y corriente. A quedar con la persona, te digo, para precisamente conversar y que te conozca. Entonces, para poder tener una conversación de largo tiempo con una persona, y me vas a decir, ay, que, pues eso es obvio, ¿no? Eso es evidente, Alfredo. Sí, pero muchas personas puede ser que no lo tengan claro esto. Entonces, por eso lo menciono. Para poder tener una conversación de largo tiempo con una persona, primero tienes que asegurarte de que existe ese tiempo, de que existan por lo menos un par de horas, para que la otra persona tenga libre, para que tú estés seguro de poder tener una conversación larga con una persona. Por eso te repito que tienes que quedar ya, o sea, que decirle a la persona, ¿no? ¿Qué te gustaría platicar? Etcétera. Aquí esto no es, el tema de ese podcast no es eso. Es ya directamente el arte de conversar, ¿ok? Entonces, te repito, lo primero que tienes que tener pensado para tener una conversación con alguien es tener que exista ese tiempo libre para los dos, que no haya presiones de que, ya me tengo que ir o tengo que hacer tal cosa, o ya es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, tiene que haber tiempo. Porque si existe algún tipo de presión, la conversación no va a fluir. Tiempo y espacio también. Porque no vas a poder tener una conversación en un lugar en donde exista muchísimo ruido o mucho ruido. O haya muchas personas. Sí la puedes tener, claro que la puedes tener. Pero no va a ser el mismo, digámoslo, el mismo grado de intimidad, el mismo grado de conexión que estés en un lugar tranquilo, ¿no? En un lugar en donde se sientan cómodos los dos. En un lugar en donde haya ruido, en donde haya mucha gente, en donde haya bullicio, en donde... Entonces tienes que tener pensado también eso. Estar en un lugar tranquilo, en donde se sientan las dos personas bien. Tanto tú como él o ella, porque pues también no nada más es la persona, ¿no? Tú también te tienes que sentir cómodo. Tú también, ¿ok? Entonces, una vez que ya estés seguro de tener ese tiempo libre, para que una persona quiera tener una conversación por un largo tiempo contigo, es porque existe un interés. El interés que sea, ya sea interés económico, interés emocional, de que pues eres el hijo, la hija, o eres el familiar, ¿no? Interés emocional de que pues las personas tengan interés en que estés bien, o de que simplemente quiera tener más amigos, o puede ser un interés sexual,
si estás conociendo a la persona en plan de, pues sí, de que están saliendo, ¿no? La primera vez o las primeras ocasiones, puede que exista un interés, ¿no? El nombre que le quieras poner al interés, ¿no? Pero ten en cuenta que si ya acepta estar contigo hablando, o si ya aceptó estar contigo platicando por un largo tiempo, por un par de horas, de alguna u otra manera existe, aunque sea un poco de interés en ti. ¿Ok? Entonces ya la llevas, vamos a decir así, que ya llevas pues una parte ganada, ¿no? Porque ya estás con la persona, ¿no? Ya lo demás, o sea, ya lo demás depende 100% de ti, ¿no? Ya estás con la persona. Ok, entonces quiero que ya tengas bien en claro esto. Que ya, si el interés lo pierde o lo gana o se mantiene, ya depende 100% de ti. Y de la otra persona también, porque ahorita vamos a desarrollar. Entonces, quiero que tomes en cuenta estos tips que tengo aquí para que pueda fluir la conversación en ese par de horas. Y yo no te puedo dar una fórmula, yo no te puedo decir, mira, pregunta tal. No existe una fórmula para mantener el hilo de una conversación por un largo tiempo. No hay fórmulas, que te quede bien claro eso. No hay una fórmula secreta que te diga, mira, háblale de esto y ahí se va a mantener unas 5 horas ahí la persona contigo escuchándote. No, porque cada persona es distinta. Cada persona tiene gustos e intereses muy distintos. Entonces, tienes que encontrar primero los intereses prioritarios en la persona, para que puedas tú hacer las preguntas correctas. ¿Ok? Debes de tener ese tacto, ese sentido, ese feeling para poder percibir los intereses, las emociones, las expresiones que hace cuando hablas de un cierto tema, de ciertas cosas. Las expresiones que hace en su cara, de felicidad, qué emoción le causa una pregunta sobre cierta persona, felicidad, tristeza, asombro, se está acordando, está mirando hacia, si tiene los ojos hacia arriba, si le preguntas algo y tiene los ojos hacia arriba o mira hacia el techo, es porque está recordando algo. Entonces, tú al observar eso, al observar su lenguaje corporal, estás viendo que está recordando algo, entonces le estás causando algún tipo de emoción, ya sea felicidad, tristeza, lo que sea, cualquier emoción, pero tú tienes que ser perceptivo, eso es a lo que me refiero. Y a la vez, pues tienes que ser divertido, pero sin ser el bufón, ¿ok? Divertido sin ser el bufón. Tu estado de ánimo no debe depender del estado de ánimo de la gente, ¿ok? De su reacción a lo que dices. Si a ti te da risa, adelante, dale, dilo. Si a ti te da risa, dilo y ríete. No sé si has visto que hay personas que se la pasan siendo el bufón y diciendo chistes, y cuando las personas no se ríen de su chiste, dicen, ay, creo que no le dio risa. Pues te ves peor haciendo eso. Así que no seas el bufón, y si dices un chiste, ríete para reírte tú. Más bien, dilo para reírte tú, porque te da risa a ti. Evidentemente hay tipos hay de chistes a chistes, ¿no? Por eso te digo que tienes que ser divertido o divertida sin ser el bufón. Divertido sin ser el bufón. Y bueno, te recomiendo hacer una técnica durante la conversación que se llama el push and pull. Y bueno, ¿cómo? Simplemente malinterpretando o exagerando lo que te dice,
en ciertas partes de la conversación. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo en donde está un hombre y una mujer, y la mujer le dice al hombre, eso le dices a todas, ¿no? Le dice, no sé, le dice, oye, qué bonito está tu cabello, ¿no? El hombre a la mujer, y la mujer le dice, eso le dice a todas. ¿A qué voy con exagerar lo que te dice? Ahí, cualquier hombre diría, ay, no, ¿cómo crees? No, yo no le digo eso a todas, nada más a ti. Cualquier hombre diría eso, ¿no? Bueno, no sé, la mayoría. Exagerar lo que te dice sería decir, sí, claro, de hecho ayer le dije a 20, ayer que salí con 20 amigas, les dije lo mismo que a ti. Exagerar lo que te dice. O decirle, sí, de hecho en la mañana a tres amigas se lo dije. Les dije lo mismo que a ti. Eso le va a generar, evidentemente ella sabe que estás exagerando, pero le va a generar, la contestación que le estás haciendo no es la misma que le dan todos, o malinterpretar las cosas, ¿no? ¿A qué voy con malinterpretar? Por ejemplo, si vas a una cafetería y va a pagar, y malinterpretas las cosas al momento de pagar, ¿no? Entonces, pero tú sabes que lo estás malinterpretando, pero a la persona no se lo hace saber hasta que se da cuenta de una manera divertida. Ser imprescindible durante la conversación para tener una conversación larga y seguir el hilo en la conversación, debes de ser imprescindible, ¿ok? La conversación no tiene que ser direccional, no tiene que ir a una sola dirección. Tienes que generar altibajos emocionales durante la conversación, altibajos emocionales dentro de un rango positivo. ¿A qué voy con esto? A que si te está platicando, contando sobre algún suceso que le generó tristeza es un estado emocional durante su vida, le puedes seguir preguntando más sobre de eso, de una manera correcta, evidentemente. Si te dice ya no quiero hablar sobre el tema, pues ya no hablas, ¿no? Pero si se está sintiendo cómoda la persona platicándote eso, pues pregunta más sobre el tema, para generar estos altibajos emocionales. Y si comienza por ejemplo, de repente están hablando sobre un tema que le causa mucha felicidad, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de algún ser querido. Y durante la conversación, conforme va fluyendo, de repente, dentro de una hora, dadas las circunstancias, llegarán a un tema en el que la persona se encuentra llorando. Entonces se encuentra en un estado de llorando por algún que te está platicando algún suceso triste en su vida. Ahí estás generando altibajos emocionales en la conversación. A eso voy con generar altibajos. No te estoy diciendo que le hagas llorar, no, tampoco. No, también una emoción negativa puede ser un enojo. Algo que le causó enojo entonces tienes que estar todo el tiempo navegando sobre ese rango de altibajos emocionales, para que no todo el tiempo en la conversación sea hablar sobre un tema en específico todo el tiempo negativo dentro. El siguiente tip va enfocado, bueno, ya que te voy a contar aquí que el 64% de las personas que me escuchan son hombres, entonces el siguiente tip va enfocado a los hombres, que es el tema de la vulnerabilidad.
Si estás hablando con una mujer, muéstrate tal cual y como eres. No te muestres increíble, porque están los típicos hombres que se muestran increíbles para la... increíbles me refiero a perfectos. Perfectos, así perfectos. Que no tienen vulnerabilidades. Entonces, muéstrate tal cual y como eres. No te muestres increíble. Las mujeres no creen en la perfección de los hombres. Y cuando muestras tus vulnerabilidades como hombre, generas mayor conexión. Porque te comento, te lo vuelvo a repetir, la mayoría de los hombres no muestran sus vulnerabilidades porque creen que eso es mostrar debilidad. Mostrarse débiles ante las demás personas o las demás mujeres. Las mujeres. Y no, al contrario, cuando una mujer ve que un hombre reconoce sus vulnerabilidades de manera honesta y humilde, eso es atractivo en cualquier persona. Eso es atractivo. Entonces, nada más es un tip que te comparto. Ya, si me quieres creer, créeme. Si no, si dices, no, este está loco, también, adelante. Adelante, pero son nada más tips que estoy compartiendo. Comenzar la conversación. Te invito a que comiences la conversación con intriga, con misterio, con preguntas abiertas. Te vuelvo a repetir, no hay una guía, no hay una serie de pasos, no hay un instructivo. Pero podrías comenzar con preguntas abiertas, como por ejemplo ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Y ten en cuenta que cuanto más te esfuerces por mantener la atracción, menos atractivo eres. Y cuanto más te esfuerces por estarte preocupando por estar siendo atractivo atractivo o atractiva para la otra persona, menos atractivo estás siendo. Menos. Tienes que, durante la conversación, te repito, tienes que mostrar vulnerabilidad y abrirte también emocionalmente. Si la persona se está abriendo emocionalmente, de una u otra manera, está confiando en ti, ¿no? Por cierta razón, ¿no? Está confiando en ti. Entonces, tienes que abrirte también emocionalmente y durante la conversación, ¿ok? Como te lo decía en el episodio número 1, tiene que ser como una pelota de tenis en donde la persona hable, pero tú también aportes a la conversación, tú también aportes valor, aportes información, aportes valor. Actualmente estamos en un mundo en donde se valora más la autenticidad. Por eso te lo repito, cuanto más te esfuerzas por mantener la atracción, menos atractivo eres. Estamos en un mundo en donde se valora más la autenticidad, se valora más ser real. Porque hay personas que por mantener la conversación, a mí me gusta el helado de chocolate. Ay, a mí también me gusta el helado de chocolate. A mí me gusta el color azul. Ay, yo amo el color azul. Son ejemplos muy absurdos que te estoy dando, básicos, pero para que entiendas un poquito los ejemplos que te quiero dar, ¿no? No tienes que ser alguien falso, no tienes que ser alguien que... No, tienes que ser auténtico. Cuanto más auténtico eres, las personas valoran más la autenticidad en estos tiempos. No en estos tiempos, yo creo que siempre. La verdad, yo creo que las personas siempre, nada más que ahora, creo que más personas se atreven a ser auténticos y reales. Porque antes creo que pues habían más críticas, ¿no? Y se sentían más juzgadas las personas.
Pero en este tiempo en donde podemos ser auténticos, las personas valoramos a alguien auténtico, alguien que dice realmente lo que piensa, alguien lo que dice, lo que no le importa lo que digan de él o ella, pero que es auténtico, honesto, honesta con lo que dice. Con lo que dice, más bien con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. También que es congruente. A eso voy con auténtico, ser congruente también entre lo que piensas, dices y haces. Y ten en cuenta que las personas queremos cosas, pero no nos hemos convertido en las personas merecedoras de aquello que queremos. Entonces, si tú quieres conversar con cierto tipo de personas, debes de tener temas de conversación. De eso hablo en el capítulo número 1. Debes de tener temas de conversación. Y debe de existir identidad y congruencia en ti. Nada va a suceder si primero no desarrollamos la identidad, ¿ok? Y recuerda que una persona puede tener un físico que a tu parecer sea perfecto o perfecta y aparentar algo por fuera, pero cuando tienes una conversación por un largo tiempo con una persona, es cuando verdaderamente conoces a la persona, conoces cómo piensa, conoces cómo piensa. Entonces tiene que haber una congruencia entre siempre he creído que tiene que haber una congruencia entre alma, cuerpo y mente. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Te invito a que si tienes algún tema que quieras que hable y que esté relacionado con los temas que se tratan en el podcast, me escribas un mensaje a mi Instagram @JuanAlfredoUgalde. Y si quieres el episodio número 3, también del arte de conversar, házmelo saber. Y te invito a que compartas si te gustó, te invito a que compartas este episodio en tus redes sociales, en WhatsApp, en donde quieras. Muchas gracias por escucharme. Saludos.